¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de las conferencias del Bicentenario, organizadas por la Comisión del Bicentenario del Congreso de la República. El día de hoy trataremos acerca de las experiencias de congresos bicentenarios a cargo de representantes de los parlamentos de Argentina, Chile y Colombia. Vamos a iniciar el programa cediendo el uso de la palabra al congresista Carlos Messía Ramírez. El congresista Messía es doctor en Derecho, fue magistrado del Tribunal Constitucional desde el año 2006 hasta el año 2014, habiendo ejercido la presidencia en los años 2010 y 2011. Y también fue miembro de la Comisión de Venecia en representación del Perú. Actualmente es congresista de la República del Perú para el periodo 2020-2021 y es el secretario de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú. Tiene el uso de la palabra, congresista Messía. Muchas gracias. Buenas noches, distinguidos representantes de los parlamentos de los hermanos países de Argentina, Chile y Colombia, colegas congresistas que nos escuchan, compatriotas que nos siguen mediante las redes sociales y el canal del Congreso. En verdad es muy grato para mí que el senador Dalmacio Mera, el diputado Carlos Jarpa y el representante Rodrigo Rojas nos honren con su participación en este evento. Les doy, a nombre de la Comisión Bicentenario del Congreso de la República, la más cordial bienvenida. Todos somos conscientes que el tiempo actual no es el mejor para las celebraciones. Al igual que ustedes, nosotros estamos en la lucha para superar esta crisis sanitaria y en ese sentido también van nuestros mejores deseos para cada uno de vuestros países. Como ustedes bien saben, aunque pueda sonar a perogrullo, el Perú tiene una historia común con los países de Argentina, Chile y Colombia, incluso antes de la independencia, y siendo este el motivo que nos convoca hoy a reflexionar sobre el bicentenario del Perú, de la independencia del Perú. Nuestra historia, incluso que es común, va más allá, como el Chapañán o Gran Camino se remonta a la época incaica, y es esta una mega obra que integró a la región andina con las demás naciones que hoy nos convocan. Debemos, pues, mirar al pasado para comprender el presente y estar mejor preparados para el futuro. El proceso de la independencia del Perú fue largo y difícil. No se podría haber logrado sin el invaluable apoyo de los países aquí debidamente representados. Hay que señalar que la independencia fue una causa común. La soberanía de toda Sudamérica dependía de la consolidación de la soberanía de todas las naciones que la integran. Así pues, mirando desde el pasado y con los ojos hacia el futuro, queremos compartir la idea de que tenemos desafíos en la región que también deberían ser causa común de todas las naciones hermanas para lograr una victoria sobre estas dificultades. Tareas tan apremiantes como la crisis sanitaria, la lucha contra la pobreza, el cambio climático, etcétera, requieren de esta visión colectiva y de una respuesta integral y conjunta. Este conversatorio ha sido convocado por la Comisión Bicentenario del Congreso de la República con la intención de poder compartir las experiencias de conmemoración del Bicentenario que han tenido ustedes, representantes de los países de Argentina, Chile y Colombia. En Perú estamos en un mes patrio, septiembre igual que julio son meses patrios, porque fue un 20 de septiembre que se instaló el primer Congreso Constituyente y dio nacimiento a la República Peruana. Los congresistas representamos a la nación. Me da mucho gusto que el día de hoy se congreguen 4 naciones hermanas a través de sus representantes y estoy seguro que la reunión será muy productiva. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a los distinguidos representantes y de antemano agradezco el apoyo y su participación en este certamen que estoy seguro va a ser de gran utilidad para quienes integramos la Comisión Bicentenario, porque necesitamos de la experiencia de los países hermanos para poder celebrar como se merece la independencia del Perú hace ya 200 años. Muchas gracias y bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias, congresista Messía. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida al senador por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación Argentina,
el señor Dalmacio Mera. El senador Mera es abogado de profesión, fundador y presidente de la Asociación Civil por Catamarca, entidad de bien público dedicada a la promoción de los derechos constitucionales de los habitantes de la nación. Asimismo, fue electo senador provincial del departamento Valle Viejo, provincia de Catamarca, para los periodos 2003-2007. También ha sido diputado nacional por la provincia de Catamarca, no habiendo culminado su mandato por haber sido electo vicegobernador de la misma entre el año 2009 y 2011. Actualmente senador nacional por la provincia de Catamarca para el periodo 2015-2021. Le cedemos el uso de la palabra, senador. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Un placer compartir con los hermanos chilenos y con los hermanos colombianos y fundamentalmente con los hermanos peruanos. Muchas gracias, estimado congresal, por haber pensado que teníamos algo para aportar al querido país peruano, a los hermanos peruanos, como bien has dicho, no solo con una historia común, sino con desafíos comunes que nos interpelan y nos deben convocar a pensamientos comunes, a ideas comunes para poder salir de una situación compleja. Las mujeres y los hombres somos testigos de un tiempo que nos toca vivir y está en nosotros animarnos a dejar el lado de esa posibilidad de testigos y convertirnos en protagonistas. Y creo que estos años donde uno celebra tiempos importantes, como puede ser un bicentenario, son años que nos tienen que convocar para la reflexión. En la Argentina tenemos dos hitos fundamentales en la historia de nuestra independencia. En 1810, una primera revolución más exitosa que el intento de Chuquisaca y que nos llevó a la posibilidad de empezar a construir esta idea de independencia, de autogobierno, de poder decidir nosotros lo que queremos para nosotros y nuestros hermanos. Y años después, en 1816, en la provincia de Tucumán, se declaró formalmente la independencia. Las provincias argentinas de aquel entonces, que eran 10 menos de las que somos hoy, se unieron, se reunieron y declararon nuestra independencia. En ambos bicentenarios, nuestro país decidió que era un momento importante para celebrar aquella idea original que se ha ido construyendo en la inteligencia de que la independencia no supone un puerto, ¿no? Uno no llega a una independencia. Uno declara y trabaja por mayor independencia y los avatares de la realidad de cada uno de nuestros países, la regional y por cierto la global, nos van generando el camino por donde transitar para lograr esa mayor posibilidad de autonomía y de autodeterminación de nuestros pueblos. Tanto en 1810 como en 1816 hemos tenido la visita de nuestros países hermanos latinoamericanos, de representantes de los congresos, de sus presidentes que han venido a la Argentina a celebrar esa ruptura de cadenas con el viejo continente que nuestros próceres, nuestras mujeres y hombres que tomaron esa decisión, definieron esta construcción de independencia y de autodeterminación. Por cierto,
antes de independizarnos éramos una región común. Muchas veces cuesta entenderlo, pero para el gran general don José de San Martín, él cuando iba a independizar Chile o cuando iba a independizar Perú, no lo iba a independizar de la región, sino lo iba a independizar a un pueblo de la región de aquel viejo continente. Y eso fuimos una región que tuvo pensamientos e ideas comunes, como fue el virreinato del Alto Perú, que se siguió ya al momento de ir independizándonos, se fue generando con autonomías de los países que hoy conocemos y que sin duda alguna necesitamos tal vez inspirarnos en aquellos grandes próceres para encontrar la respuesta a estos desafíos de los que estamos hablando, de los que muy bien referenció el congresal Mesías y de los que creo que esta pandemia nos convoca más rápidamente, ¿no? Hoy el mundo está en una discusión de si aquellos que encuentran la vacuna van a empezar por plantear esa política sanitaria a los países más ricos y después llegará a nosotros. Hay unos artículos muy interesantes de Bill Gates donde plantea lo contraproducente que sería que los países ricos empiecen por ellos y una vez que recién ellos estén inmunizados, se acuerden de los nuestros. Y eso nos llevaría a un COVID-21, a un COVID-22. Y bueno, al hermano país del Perú le toca esta celebración bicentenaria en esta realidad. Así que espero que tengan la iluminación de los grandes próceres que ha tenido el Perú, de los grandes hombres y mujeres que ha tenido el Perú, y desde ya el compromiso del Congreso argentino para acompañarlos en una fecha muy importante para ustedes, pero que también es cara para nosotros, no solo por lo hecho por el general San Martín y tantos otros criollos, sino por la enorme solidaridad y el enorme compromiso que ha tenido el Perú con la República Argentina en momentos complejos de nuestra historia, así que para eso habrá un eterno agradecimiento de nuestro país y de todo el pueblo argentino. Muchas gracias, senador Mera, por sus palabras. También nos acompaña el diputado del Congreso Nacional de Chile, Carlos Abel Jarpa Huevar. El diputado Jarpa es médico oftalmólogo, fue docente de la Universidad del Biobío en la carrera de Enfermería y Nutrición, fue gobernador de la provincia de Ñuble en el gobierno del presidente Patricio Aylwin y confirmado en su cargo por el presidente de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Actualmente cumple su 6º periodo como diputado de la República por el Distrito 19, Región Ñuble. Es miembro de las comisiones de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, así como la de Relaciones Exteriores, y preside el Grupo Interparlamentario Chileno-Ucraniano. Bienvenido, diputado Jarpa, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Quiero darle, en primer lugar, agradecer a la Comisión Especial Multipartidaria conmemorativa de los actos del Bicentenario de la Independencia del Perú, que se hará el próximo año. Quiero en forma muy particular agradecer esta invitación. Coincido exactamente, ya había saludado, reitero mi saludo al senador argentino y a mi colega colombiano, porque mi comisión, la cual yo estoy representando en este coloquio, se llama Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Internacionales e Integración Latinoamericana. Entonces yo creo que el ejemplo que nos dan nuestros próceres de la independencia que se realiza durante en la década de 1810 a 1820, creo también
debe estar presente en el día de hoy. Coincido con el legislador argentino cuando la importancia que tiene el pasado. A mí me gusta mucho de la frase que dice: el pasado fue presente, el presente fue futuro y el futuro será presente. Y en ese sentido creo que es importante conocer la historia, nuestras vivencias, y conocer también la historia de nuestros próceres, las vivencias que ellos tuvieron. Y en este sentido, para mí es importantísimo señalar la relación que tiene nuestro país, y especialmente nuestra ciudad, que yo represento, la ciudad de la cual he vivido durante toda mi vida, la ciudad de Chillán Viejo, que es precisamente la cuna de Bernardo Higgins, quien después de luchar por la independencia de Chile, Argentina, Perú, fue exiliado y terminó en el Perú. Yo creo que eso es importante recordarlo en el día de hoy. Yo hice llegar a la Secretaría un trabajo que elaboramos junto con la Biblioteca del Congreso de nuestro país, los hechos más importantes que han ocurrido con el Congreso Nacional de Chile. Junto con eso, después resalto la historia que hubo de independencia, la figura de O'Higgins, para finalmente terminar cómo el Congreso Nacional de Chile celebró el Bicentenario. Quiero recordar que nosotros celebramos el Bicentenario en el año 2010, y en condiciones muy especiales, porque precisamente el 27 de febrero del 2010, cuando faltaban solo 2 semanas para que el presidente Piñera asumiera su primer gobierno, nuestro país fue sacudido por un terremoto grado 9, precisamente con sede en mi región, y que abarcó 10 regiones, trayendo una tremenda destrucción. O sea, nosotros conmemoramos el bicentenario del 1810 en medio de la reconstrucción de un terremoto que nos había asolado, y con problemas que están vigentes el día de hoy, como es, por ejemplo, nuestra situación que tenemos hoy día en la Araucanía con la relación con el mundo araucano. Entonces, y creo que es importante, lo que yo resalto en este trabajo, es, por ejemplo, que nosotros elegimos la primera Junta de Gobierno de 1810 como la primera gente independentista, en el cual se eligió a Mateo Torres Zambrano Mateo Torres Zambrano como el presidente de la primera Junta de Gobierno. Esa es nuestra primera gente independentista. Y en ese sentido, como el rey Fernando VII había sido desterrado desde España, había asumido el representante de Napoleón, el nuevo cabildo eligió esta junta de gobierno, en la cual hubo una discusión si esta junta iba a gobernar en nombre del rey de España, Fernando VII, o si lo iba a hacer en representación de nuestra ciudadanía. Y se optó por la segunda idea. Y junto con eso, para hacerlo más claro, el Martínez de la Rosa, que era uno de los integrantes de esta junta a instancia de Bernardo Higgins, llamaron a elecciones para instituir el primer Congreso Nacional, que fue la Cámara de Diputados, y que empezó a funcionar con 41 diputados en el 4 de julio de 1811. Por eso nosotros celebramos el bicentenario el 4 de julio del 2011. Junto con eso, resaltar que este Congreso tenía la función de, junto con elaborar las leyes, mantener lo que era todas las relaciones internacionales, como así también su control sobre las milicias. Y este Congreso crea sus fundamentos de un reglamento de la autoridad ejecutiva transitoria. Y esto fue aprobado el 14 de julio del 1811. Perdón, el 14 de agosto de 1811. Sin embargo, siempre había las rivalidades internas, y José Miguel Carrera, que estaba en ese momento como dirigiendo el Poder Ejecutivo, disolvió el Congreso.
y crea un nuevo Congreso que es el 10 de noviembre de 1812, y que este Congreso, este es un Senado unicameral que funciona con 7 senadores, 2 representantes de la función de Coquimbo, 2 de la región de Concepción y 3 de Santiago. Este Congreso funciona hasta enero de 1814, donde nuevamente disuelto y se crea un segundo Congreso, un segundo Senado, que funciona desde marzo de 1814 a julio de 1814. Pues sigue disuelto, y por supuesto ahí viene el desastre de Rancagua, el 1 de octubre, donde O'Higgins con Carrera se dirigen a Mendoza y junto a San Martín crean el Ejército Libertador, que regresa a Chile en 1817, justamente el 12 de febrero, en la batalla de Chacabuco, donde los patriotas vuelven a tener el control de la capital de Chile, Santiago y Valparaíso, no hacia el sur. Y por eso, en ese sentido, y esto es importante, Chile declara la independencia el 12 de febrero de 1818, o sea, al año siguiente la batalla de Chacabuco, y finalmente asume O'Higgins en el 1817 como director supremo. Hay 2 senados en este momento, uno que empieza a funcionar en octubre de 1818, bajo la Constitución de 1818, que era constituido por 5 senadores titulares, 5 suplentes y un secretario. Este Senado funciona hasta enero de 1822, donde se crea una convención preparatoria para un sistema representante. Esto funciona hasta el 30 de julio de 1818, donde nuevamente disuelto. Hay discusiones entre O'Higgins, que es el director supremo del Congreso, que terminan finalmente con la abdicación de Bernardo O'Higgins el 28 de enero de 1823. Como pueden ver, las pugnas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo ya se inician desde los albores de nuestra independencia. Nosotros hablamos de la patria vieja, del 18 de septiembre al 2 de octubre de 1814, y del 2 de octubre de 1814 al 12 de febrero de 1817 la Reconquista, y posteriormente en 1817, 1823 hablamos de la patria nueva. Entonces, lo interesante es que siempre en las constituciones de Chile ha estado la separación de los poderes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En ese sentido me parece muy importante resaltar la figura de Bernardo O'Higgins en dos sentidos que me parecen a mí importantísimos. Primero, que fue, además de darnos la libertad como militar, fue el que creó la institucionalidad de nuestro país. Actuó tanto como parlamentario, como parlamentario en el primer Congreso Nacional de 1811, y después como director supremo entre 1817 a 1820. Y la figura de O'Higgins para mí está íntimamente ligada con Perú, porque fue precisamente con San Martín que deciden enviar la escuadra libertadora que salió precisamente el 20 de agosto de 1820, junto con el general San Martín, precisamente para asegurar la libertad de la independencia de América, porque mientras estuvieran los españoles en los virreinatos, no iba a haber independencia de América. Eso es lo que ha señalado constitucionalmente con nuestro legislador argentino. Eso es lo que creo que es importantísimo resaltarlo, la figura de O'Higgins como fundador, no solamente como padre de la patria, sino como fundador de las instituciones de la República. Junto con eso fue un hombre muy importante y visionario, como era un hombre nacido en Chillán y tenía su hacienda en Laja, fue un representante regionalista muy importante que se le dieran recursos a las regiones. Y en ese sentido, cuando él es exiliado a Perú, nosotros estamos muy agradecidos al Perú, precisamente por haber para haberle dado asilo a Bernardo O'Higgins. Y eso lo expresaba muy bien Bernardo O'Higgins, cuando él decía,
que él había había expuesto su salud, su fortuna, sus bienes por la independencia de América y de Chile, y que felizmente, gracias a la generosidad del Perú, él pudo vivir bien sin necesidad de mendigar. Eso nosotros los chilenos siempre hemos estado agradecidos, y especialmente los sillanejos. Y en ese sentido estamos muy interesados precisamente en lo que está sucediendo con la hacienda Montalbán, que sé que fue deteriorada ubicada en el sector de San Vicente Cañete, a raíz de un terremoto, y que por ese motivo creo que también sería interesante que pudiéramos restaurarle y sea otro motivo de unión entre el pueblo chileno y el peruano. Y en ese sentido, quiero resaltar que nuestro Congreso celebró el bicentenario de la independencia de Chile en una sesión especial el 15 de septiembre del 2010. Junto con eso, quiero resaltar que en el 1910 también se había recordado en el Congreso Nacional el centenario, el primer centenario de la independencia de Chile, que se hizo el 17 de septiembre de 1910. Y en esa ceremonia participó el presidente de la República, su primer periodo, el presidente Sebastián Piñera, en el cual intervino la importancia que tenía la política precisamente en la representatividad y la democracia, y la necesidad de hacer una buena política. Eso creo que es lo que ha señalado especialmente el presidente Piñera, y además intervinieron el presidente de la Cámara, la Alejandra Sepúlveda, y el senador Jorge Pizarro, que se refirieron precisamente a algunos problemas que había en ese momento con los mapuches, de conocer los mapuches, y el presidente del Senado, la importancia y la transparencia que tiene hoy día para hacer una buena política en representación de nuestros representados. Finalmente, quiero señalar y agradecer, porque creo que es nuestro deber transmitirles a las nuevas generaciones nuestras vivencias y la importancia de la historia de los hechos que hemos hecho relatados, porque de esa forma nosotros podemos construir un futuro basado en todos los ejemplos que nos han dejado nuestros próceres, y lo más importante, para tener no solamente la independencia de nuestros países, sino que como ya dije, una integración latinoamericana que ayudó para que nos independizáramos y que es muy importante para enfrentar los desafíos del nuevo milenio. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jarpa. Bien, también se encuentra presente en esta conferencia virtual el honorable representante del Congreso de la República de Colombia, Rodrigo Arturo Rojas Lara. El diputado Rojas es economista, administrador de empresas y especialista en Estado, políticas públicas y desarrollo. Fue diputado por la Asamblea de Boyacá, actualmente es representante a la Cámara del Partido Liberal Colombiano por el departamento de Boyacá para el periodo 2018-2022 e integra la Comisión Sexta Constitucional, la Comisión Legal de Ordenamiento, la Comisión Accidental para la Niñez Colombiana, entre otras. Es coordinador de la Comisión Accidental de la Ruta Libertadora de la Cámara de Representantes. Bienvenido, diputado Rojas, tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenas noches, Claudia. Un saludo muy especial a mis colegas, al senador Carlos Mejía de Perú, por supuesto al senador Dalmacio Vera de Argentina y al diputado Carlos Abel Jarpa de Chile. Pues bien, en primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, la invitación de la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario del Perú y contarles cómo ha avanzado esta conmemoración del Bicentenario en nuestro país, en Colombia. Comenzaré contándoles que nuestra fecha patriótica más reconocida en el proceso independentista se remonta precisamente a los hechos ocurridos el 7 de agosto de 1819, cuando se libró la histórica batalla del Puente de Boyacá. Batalla esta que fue la contienda determinante en la gesta libertadora de nuestra nación, después de haber superado difíciles combates como el de las Termópilas de Paya
el penoso paso por el páramo de Pisba, denominado como la epopeya de los Andes, y la sangrienta batalla del Pantano de Vargas. Es entonces la campaña libertadora, sin duda alguna, colegas, y como ustedes bien lo han mencionado, el capítulo más importante de la historia de cada una de nuestras naciones y por supuesto de nuestro pasado común, y ha sido muestra, tal vez, la muestra más significativa, colegas, de la diversidad e inclusión de gentes bajo un mismo propósito, y es el de la libertad. Y es que la celebración y la conmemoración del Bicentenario, lejos de ser un asunto trivial, como bien lo mencionaban muchos de ustedes, para nosotros cumple un papel vital e importante al reconocer y fortalecer la identidad, los principios y los valores asociados a la construcción de nuestras naciones. En ese sentido, pues nos resulta fundamental para todos nosotros recordar, reconocer y valorar los esfuerzos de aquellos héroes que en medio de circunstancias muy precarias entregaron sus vidas para hacer realidad el sueño de la gesta libertadora. Igualmente, resulta necesario reconocer que aquellos anhelos de equidad, libertad, desarrollo y, por supuesto, justicia, hoy deben ser atendidos, pues siguen desafortunadamente vigentes en nuestras naciones. Y por eso resulta necesario que desde nuestros espacios y funciones parlamentarias realicemos una labor determinante y crucial en el propósito de entregarles reconocimiento a estos territorios y sus gentes que hace ya 2 siglos dieron todo de ellos para nuestras generaciones. Así como hay deudas históricas que se han venido saldando, tal vez en sus países y en sus naciones también, pues hay otras que siguen vigentes y ha sido un deber desde el Congreso de la República de nuestro país trabajar para avanzar en ese sentido. Y de acuerdo a la invitación que nos realizaban, pues hoy quiero hablar de las acciones puntuales que hemos venido gestionando desde el Congreso de la República de Colombia, destinadas precisamente a mejorar las condiciones de vida de la población de estos territorios y también contarles sobre la dinámica de trabajo de control político que en nuestra función congresional debemos hacer en seguimiento a las acciones que desde el Gobierno Nacional se vienen implementando para honrar esta conmemoración. Primero que todo, y resaltando la importancia del relato independentista, tal como lo mencionaba mi colega Harpa en Chile, pues la cultura de la nación es bastante relevante y precisamente quiero hablar de algunos actos conmemorativos que ha desarrollado nuestro país en relación al Bicentenario. Y es que en relación a esta celebración se han desarrollado numerosos actos conmemorativos. En las fechas que se desarrollaron las acciones más significativas de la gesta emancipadora, con una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos, equivalente a casi cerca de 2 millones de dólares. En este sentido, los eventos realizados el año pasado en conmemoración de estos 200 años, pues comprendieron actos conmemorativos de las principales batallas que se desarrollaron en territorio nacional, presentaciones de obras de teatro callejero en las ciudades protagonistas, murales del Bicentenario, difusión conmemorativa mediante talleres y acciones en medios digitales y una estrategia de medios de comunicación que garantizó que millones de colombianos pudieran ser espectadores de cada uno de los eventos que se realizaron para resaltar cada una de las importantes acciones que llevaron a esa gesta libertadora. Ahora bien, colegas, yo sí quisiera referirme a tres acciones estratégicas que en el caso colombiano permitieron que la conmemoración del Bicentenario, además de los actos simbólicos, culturales, ya mencionados, se tradujera en obras de alto impacto encaminadas a generar desarrollo y avanzar en la compensación de un concepto que tenemos en Colombia, es la deuda histórica que tiene el Estado con los territorios que hicieron parte de esta ruta libertadora, en particular para el caso de Colombia, de 5 departamentos. Uno de ellos, el que yo represento en el Congreso de la República, que es el departamento de Boyacá, por supuesto Cundinamarca, Santander y Arauca, y Casanare. Y esas 3 estrategias
que llevamos a cabo desde el Gobierno Nacional, por supuesto, y desde el Congreso de la República son las siguientes, colegas. Por supuesto, haciendo la invitación a nuestros colegas de Perú, ya que están en ese ánimo de construir una conmemoración de grandes especificaciones, con grandes reconocimientos, de que esta experiencia puede servir en ese sentido. El primero de ellos es la creación de una ley bicentenaria, por medio de la cual la nación se vinculó a la celebración del bicentenario de la campaña libertadora de 1819. La segunda de ellas, la creación de un pacto territorial bicentenario y su inclusión en el actual Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Duque y la conformación de la Comisión Accidental de los departamentos de la Ruta Libertadora, departamentos por donde pasó esta importante ruta que generó y gestó esa independencia en nuestro país. Comencemos pues bien por esa primera estrategia. Y en lo que refiere a la ley de la celebración del bicentenario de la campaña libertadora, puedo contarles, colegas, que fue en el Congreso anterior, previo a que nosotros llegáramos a esta legislatura, en la legislatura 2016-2017, que la bancada de congresistas precisamente de mi departamento, del departamento de Boyacá, donde esta región fue protagonista en esa gesta libertadora, pues presentaron ante el Congreso en Pleno de la República de Colombia un proyecto de ley relacionado con la vinculación de la nación a la celebración del bicentenario. ¿A través de qué? De acciones institucionales necesarias para el reconocimiento y la promoción del desarrollo de estos territorios, donde tuvo lugar esta gesta libertadora y toda la ruta libertadora. Este proyecto, precisamente, mencionaban algunos colegas, tomó referente de la ley de celebración de los 150 años de la campaña libertadora, así como sucedió en algunos de los congresos de ustedes con las celebraciones previas a este bicentenario. Nosotros también, y en ese momento los congresistas de mi departamento tomaron ese referente donde se consideró una asignación presupuestal específica y la definición de ejecución de obras relacionadas con monumentos, con actos y con eventos conmemorativos de la campaña referida. Sin embargo, acá fuimos un poco más allá, y es que este proyecto, además de cursar los 4 debates respectivos en el Congreso de la República, y que fue sancionado el 12 de julio del 2018 a través de la Ley 1916, denominada Ley de Celebración del Bicentenario, pues su objetivo principal fue precisamente el de vincular a la nación en la celebración del bicentenario de la campaña libertadora y, por supuesto, declarar patrimonio cultural de la nación a todos los municipios que hicieron parte de esta ruta libertadora. Para el caso de Colombia, fueron 59 municipios, como lo mencionaba, en 5 departamentos. Pero les decía que fue más allá un poco esta ley referente a la de los 150 años, y es que incluyó planes y proyectos en otros escenarios, en otros sectores. Entonces, incluyó temas como la ciencia, la innovación y las tecnologías, la infraestructura educativa, los incentivos al sector agropecuario, la infraestructura vial, el mejoramiento turístico, la protección ambiental, por supuesto también los planes de manejo y protección de bienes de interés cultural y la producción de documentación histórica y eventos de conmemoración. Adicionalmente a esta ley denominada, pues en esta ley se creó una comisión de expertos de Ruta Libertadora, en cabeza, en este caso, de la Vicepresidencia de la República de Colombia, por supuesto por delegación presidencial, muy similar a la creada en Perú en el año 2016, que fue denominada la Comisión Multisectorial encargada de formular la agenda del Bicentenario de la Independencia de Perú. En Colombia, esta comisión fue encargada de apoyar al Gobierno Nacional en el estudio y el proceso de ejecución de planes, programas y proyectos para la conmemoración del Bicentenario de la campaña libertadora, y fue conformada por la Vicepresidenta de la República, por delegación del mismo presidente, el doctor Iván Duque, por 6 ministros de Estado que tenían que ver con los proyectos incluidos en la Ley Bicentenario, en lo que refería a cultura, educación, tecnologías, ambiente, defensa y transporte, los gobernadores de los 5 departamentos involucrados, el alcalde mayor de Bogotá, el presidente de la Academia Colombiana de Historia
y un integrante o delegado del Senado de la República y un integrante o delegado de la Cámara de Representantes, cargo al que fui designado en el año 2018, apenas iniciando nuestro papel en el Congreso de la República. Esta comisión inicialmente, colegas, definió una agenda de eventos y actos conmemorativos del Bicentenario y por supuesto luego definió y formuló lo que se denominó el Pacto Territorial Bicentenario. Y para el caso de Perú, colega Carlos Mesia, sí quisiera invitarlos a que también presenten este tipo de iniciativas que para los territorios donde tuvo lugar esta gesta libertadora ha sido muy provechoso y por supuesto va a generar mucho desarrollo. Y es la segunda estrategia a la cual nos referimos, y es precisamente la creación del Pacto Territorial Bicentenario y la inclusión de este pacto en el Plan Nacional de Desarrollo. Y fue en febrero del año pasado, de 2019, en el marco de la Comisión de Expertos de la Ruta, donde presentamos la propuesta de modificar el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, incluyendo un pacto territorial especial para la conmemoración del Bicentenario, que definiera, por supuesto, planes, programas y proyectos específicos referidos a la ley del Bicentenario y que beneficiaran estos territorios. Esta proposición, quiero contarles, contó con el respaldo del Gobierno Nacional y las bancadas de parlamentarios, tanto de Cámara como de Senado, de los 5 departamentos que hacen parte de esta ruta libertadora, y que al ser incluida en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, pues logramos que se vinculara contractualmente el Gobierno Nacional frente a proyectos e inversiones que requerían los departamentos que hicieron parte de esta gesta libertadora. Considerando este ajuste al Plan Nacional de Desarrollo, los gobernadores, el paso siguiente fue que los gobernadores presentaran al Gobierno Nacional sus prioridades territoriales, atendiendo lo establecido, como ya lo mencionaba, en la Ley Bicentenario, y de esta manera el Gobierno Nacional elaboró la propuesta final del Pacto Territorial Bicentenario, entendido colegas, como un acuerdo marco de voluntades entre el orden nacional y territorial de los 5 departamentos para articular políticas y proyectos de impacto regional en el territorio bicentenario. Y fue en junio de 2019 que logramos, en el marco de la Comisión de Expertos de la Ruta Libertadora, donde hacía parte, reitero, un senador y un representante de la Cámara, quien les habla, que se firmara ese Pacto Territorial Bicentenario como el primer pacto territorial de este gobierno y de la historia de Colombia, documento en el cual se plasmaron las prioridades de trabajo en 2 líneas temáticas específicamente como un primer paso, y precisamente fue el fortalecimiento de la conectividad vial, que incluyó 8 proyectos viales para conectar los 5 departamentos involucrados en esta celebración por un valor de cerca de 3.4 billones de pesos, que representa cerca de 890 millones de dólares, y que serán aportados el 67% por el Gobierno Nacional y el restante 33% por los gobiernos territoriales de los 5 departamentos. Y la segunda línea fue el fortalecimiento y la competitividad turística de los departamentos de la campaña libertadora, entendiendo que el turismo ha sido uno de los sectores que ha venido creciendo en mayor medida en nuestro país y que por supuesto el turismo histórico puede ser un potencial enorme para el turismo en Colombia. Y este eje comprendió 68 proyectos de competitividad turística con un costo cercano a los 230.000 millones de pesos, alrededor de 58 millones de dólares. Y finalmente, la última acción estratégica que realizamos desde el Congreso, colegas, es el que refiere a la proposición que personalmente presenté junto con otros colegas de los departamentos bicentenarios para la conformación de la Comisión Accidental de la Ruta Libertadora en la Cámara de Representantes de Colombia. Dicha comisión fue creada con el objetivo principal de efectuar precisamente seguimiento y control a las políticas del Gobierno Nacional que quedaron plasmadas en el Pacto Territorial para los territorios bicentenarios. Y precisamente en junio del 2019 realizamos la instalación de dicha comisión con la participación de cerca de 35 colegas, por supuesto también del Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la República, del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Industria y Comercio,
por supuesto con todos los congresistas, alcaldes, concejales de los municipios que hayan parte de la Ruta Libertadora y, en fin, de líderes políticos, sociales y económicos de los territorios pertenecientes al territorio bicentenario. Y esta comisión, además del objetivo mencionado, ha tenido el propósito de velar por varias cosas: impulsar y verificar y hacer seguimiento a los planes y proyectos planteados por la Ley de Celebración del Bicentenario, adelantar las gestiones realizadas con el trámite de aprobación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo en los asuntos referidos a la celebración del Bicentenario y en hacer seguimiento a los compromisos que el Gobierno Nacional estableció en el Pacto Territorial Bicentenario. Nos hemos reunido varias veces donde hemos podido cumplir por supuesto, los objetivos propuestos, donde han nacido iniciativas de todos los representantes que hacen parte de esta comisión y, por supuesto, de los territorios bicentenarios, y hemos podido hacer seguimiento a los avances de la definición de plazos para adelantar todos los trámites administrativos y presupuestales que garanticen el compromiso de los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial y turística que ya les había mencionado. Colegas de Argentina, de Chile y de Perú, ha sido un poco el camino recorrido en nuestro país para la conmemoración de este bicentenario y las acciones puntualmente adelantadas desde el Congreso de la República, siempre con un firme propósito, y es la convicción de exaltar y rendir homenaje a la conmemoración de un momento histórico que, por supuesto, une a nuestras naciones. Por eso, finalmente, quiero de verdad agradecerles a ustedes la invitación a estos espacios, donde a partir de estas experiencias compartidas con cada uno de ustedes y cada uno de quienes asistimos, pues se hace evidente que convergemos en un mismo camino. Y es la generación de acciones de impacto social y económico a partir del reconocimiento histórico de la independencia de nuestras naciones. Yo quiero agradecerles y de verdad a todos ustedes, muchas gracias, especialmente al Congreso de Perú por habernos tenido en cuenta, y siempre estamos prestos a acompañarlos en la estructuración de todas estas acciones para lograr una conmemoración del nivel que se requiere para la historia de nuestras naciones. A ustedes muchas gracias y gracias nuevamente a Claudia por toda la coordinación que ha realizado de este proyecto. Sí. Muchas gracias, diputado Rojas. Bien, vamos a ceder nuevamente el uso de la palabra al congresista Carlos Messía a fin de dar sus comentarios y reflexiones finales. Congresista Messía. Su micro. Muchas gracias. He escuchado con atención las exposiciones de nuestros tres colegas que nos acompañan el día de hoy. Y yo quisiera dividir mi comentario en dos partes. Un comentario histórico y después una reflexión a propósito de la conferencia de la participación que ustedes han tenido el día de hoy. La primera, y que me queda claro, sobre todo por la exposición del congresista o el senador Dalmacio y del congresista Jarpa de Chile, es que nos unen en el fondo los mismos pensamientos culturales y políticos, ¿no? Claro, la avanzada de San Martín y O'Higgins que llega al Perú es una avanzada que trae además no solo el grito libertario de la gesta española, sino que además trae en la mente de cada uno de los soldados y de los generales que combatieron para liberar a nuestras tierras del yugo del virreinato español, es a lo que había hecho referencia los dos congresistas de Argentina y Chile, estas ideas que nacieron con la invasión napoleónica de España y que significaron básicamente las primeras tesis o las ideas liberales, que como ya se ha dicho acá, se plasmaron en sus primeras constituciones donde se consagró en lo fundamental la división de los poderes y en alguna medida la libertad y más o menos la igualdad. Que después en el transcurso, por lo menos del caso del Perú, la lucha por la igualdad, sobre todo, sea todavía un proyecto inconcluso, no quita de lado la reflexión
en el sentido, por ejemplo, que para nosotros, cuando los constitucionalistas de nuestro país hacen un recuento de las historias, de las constituciones que hemos tenido, siempre hay un debate y una discusión, ¿no?, entre ellos, porque cuando se hace la antología de las constituciones, nosotros hemos tenido hasta 12 constituciones. Algunos incorporan la llamada Constitución Gaditana de 1812, que si bien es verdad, rigió por muy poco tiempo en el Perú, ¿no es cierto?, sirvió por lo menos para soliviantar en el pensamiento de los intelectuales y de los que llevaron a cabo la gesta revolucionaria en nuestro país, el grito de la igualdad y el grito sobre todo la división de los poderes que, como vemos, también se plasmó por sobre todo en Chile, ¿no?, donde incluso no se sabía si el ayuntamiento, a quién debía obedecerse, si al rey o al ayuntamiento. Pero es verdad también, por ejemplo, que Argentina tuvo una gran constitución en el año 1853, que si no me equivoco llegó hasta el año de 1994, cuando se hizo la gran reforma, pero esta antigua constitución respondía también a los ideales libertarios que se habían redactado la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Por eso es que en Argentina, me parece, casi siempre, durante muchos años, está la influencia del famoso libro de los federalistas, o del federalista, ¿no?, que habían construido estos tres constituyentes norteamericanos. En el caso del Perú, para nosotros siempre fue admirable la institucionalidad democrática de Chile, y lo es actualmente la institucionalidad democrática que vemos también en Colombia, ¿no?, que a pesar de tener una guerra civil, puede mantener instituciones democráticas, con un tribunal constitucional, por ejemplo, que funciona bien. En Chile hay una idea muy clara de lo que es un plan nacional con visión de futuro, ¿no es cierto? Y en Argentina hay una sólida formación jurídica que, sobre todo acá en el Perú, seguimos como ejemplo. A propósito, sobre todo, de los procesos constitucionales, tenemos muy en cuenta la jurisprudencia pretoriana de la Suprema Corte Argentina en los casos COT, que creó por la vía jurisprudencial el proceso de amparo que ya había tenido en México su primer predicamento en la Constitución de Yucatán del año 1853. Y con Colombia, actualmente, yo lo hablo desde mi formación, ¿no es cierto?, nos une la admiración actualmente por los grandes fallos de la Corte Constitucional de Colombia, que siempre son faro, ejemplo y guía para los abogados que defienden los derechos fundamentales en el foro de nuestro país. Y es también, en muchos casos, una institución que sirve de ejemplo a los magistrados del Tribunal Constitucional a la hora en que imparten justicia y establecen precedentes vinculantes. Pero ahora sí entro a la segunda etapa de mi reflexión, y me parece muy oportuna las cosas que se han dicho acá, que me hacen reflexionar, sobre todo después de haberlo escuchado a nuestro amigo Rodrigo de Colombia, cuando señala que ahí se han dado algunas leyes que tienen como propósito, en lo fundamental, tener las cosas muy claras sobre qué hacer en materia de celebraciones del Bicentenario. Incluso ha hablado de la creación de un pacto territorial y después de una comisión de la cual él forma parte, en virtud de la cual se hace un monitoreo. Esto me permite a mí tomar como reflexión la idea de que, por ejemplo, debemos buscar desde el Congreso de la República del Perú una forma de que la constitución de la Comisión Bicentenario abra los brazos y extienda su capacidad de actuación en relación a la conmemoración de nuestra independencia hacia otros poderes del Estado. Por ejemplo, sí hemos tenido, sé que el presidente de la comisión ha tenido conversaciones con el alcalde de Pueblo Libre, porque es allí donde vivía el general Simón Bolívar cuando llegó al Perú para dirigir la batalla de Junín y Ayacucho. Pero después que lo he escuchado al congresista de Colombia, llego a la conclusión, por ejemplo, de que es necesario que la Comisión Bicentenario
haga en la medida de lo posible la participación de otras entidades del Estado, sobre todo de los gobiernos locales, y incluso tomar en cuenta que hay muchos departamentos, como en el caso de Ayacucho, el caso de Ica, de Pisco, lugares donde hay hitos históricos, ¿no es cierto?, donde los peruanos recordamos cómo es que fueron construyéndose de a pocos la independencia del Perú. Huaura también, donde es una región, una pequeña ciudad que está al norte de Lima, donde San Martín proclama la independencia del Perú en 1821, aunque las batallas de Ayacucho y Junín fueron en 1824, ¿no? Y después de Huaura llega a Lima, pero antes de haber llegado a Huaura ha estado en Pisco, ¿no? Y entonces son, me parece, departamentos o lugares del país a los que el congresista de Colombia llamaba las rutas, las ciudades de Cundinamarca, Boyacá, etcétera, donde se gestó la independencia de Colombia. Y creo que un aporte interesante en la conversación de esta noche, de la idea de ver, por ejemplo, que la celebración de nuestro bicentenario no significa necesariamente, ¿no es cierto?, conmemoraciones, no solo, sino además, no solo producciones de libros, seminarios, conferencias, sino más bien el compromiso del propio Estado por llevar a los pueblos por donde pasó la independencia políticas públicas en beneficio de la población. Incluso ha hablado de una inversión de, si no me equivoco, de 980 millones de dólares para la construcción de un plan vial que fortalezca, ¿no es cierto?, la inversión turística o digamos el flujo turístico en Colombia. Creo y estoy seguro que en Chile y Argentina deben haber también propuestas y alternativas o acciones de esta naturaleza. A mí hay muchas cosas que se podría decir, pero sé que no quiero abusar del tiempo. Pero me queda muy claro, por ejemplo, de que en el caso de nuestra Comisión Bicentenario, después de haberlos escuchado a ustedes, es que necesitamos tener dos miradas, ¿no? Una mirada hacia el pasado, para revivir a los grandes hombres que nos dieron la libertad, entre los cuales ha jugado un rol preponderante la personalidad de O'Higgins, ¿no es cierto?, que junto con San Martín llegaron al Perú. Y también, claro, cómo no, la de Simón Bolívar, ¿no es cierto?, y la gran fundación que hizo de lo que se llamó en ese entonces la Gran Colombia. Y que necesitamos, además de esa mirada histórica, ¿no es cierto?, para hacer justicia con los hombres del pasado, que nos hicieron lo que somos hoy el día de hoy, una república que pretende alcanzar la justicia y la igualdad, pero al mismo tiempo que tenemos esa mirada hacia el pasado, debemos también poner los ojos hacia el futuro, ¿no es cierto? Y esto me queda muy claro después de las exposiciones de ustedes, para juntos como peruanos, desde la Comisión Bicentenario, extender, no trabajar en compartimentos estancos, sino buscar de qué manera y de qué forma otras instituciones del Estado, como por ejemplo el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio del Ambiente, la Inclusión Social y sobre todo también el Ministerio de la Mujer y el Tribunal Constitucional, se aunan a las actividades que realiza la Comisión del Bicentenario para que no seamos una instancia solitaria en la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Y creo también, a propósito de lo que dijo el senador Dalmacio de Argentina, porque mientras hablaban ustedes yo tomaba nota de las ideas que me venían a la cabeza, de las cosas que podríamos hacer. Él hablaba, por ejemplo, de que a la celebración del Bicentenario de la Independencia de Argentina, o de la creación de Argentina, se habían unido congresistas políticos y jefes de Estado de las naciones de Latinoamérica o de Hispanoamérica.
Y creo que en el Perú también deberíamos pensar en algo parecido, ver una celebración que incorpore a todos, a los representantes de las ligas parlamentarias de los países de la región, ¿no? Y por otro lado, ver también, por ejemplo, en el caso de las relaciones de Chile y Perú, qué hacemos para restaurar la hacienda de Cañete, donde permaneció durante cierto tiempo el general O'Higgins, ¿no? Yo les agradezco, hay muchas cosas que decir, pero no quiero abusar del tiempo. Eh, a nombre del presidente de la Comisión Bicentenario, el congresista Aarón Espinosa, les agradezco sobremanera el tiempo que nos han brindado, la amistad que extienden hacia el Perú y comprometerlos por otro lado para que ustedes nos sigan apoyando con ideas. Me gustaría, si es que la Secretaría Técnica, que está a cargo de la historiadora Claudia Neira, pudiese tomar contacto con ustedes, sobre todo con el congresista Rodrigo Rojas, para ver si es que podemos tener a la mano esos proyectos de ley de los cuales él habló, este proyecto de ley de creación del Bicentenario, del Pacto Territorial, de la comisión de seguimiento de la cual él forma parte y que me parece que fue iniciativa de él. Y también creo que es el momento también de comprometer al, al congresista de Chile y al senador de Argentina para que sigan colaborando con nosotros con ideas. Podríamos quizás, por ejemplo, si es que hay algún clásico dentro de la literatura chilena, una gran biografía sobre O'Higgins, y en Argentina una gran biografía sobre San Martín, y en Colombia una gran biografía sobre Simón Bolívar, que podrían formar parte de las celebraciones que estamos nosotros dispuestos a sacar adelante desde el Fondo Editorial del Congreso de la República. Para terminar, mi agradecimiento a los 3 países hermanos que están representados hoy día por sus brillantes congresistas, y muchas gracias a nombre del presidente de la comisión. Muchas gracias, congresista Mejía. No sé si el senador Mera desea agregar algo más a la conferencia. ¿Tiene el uso de la palabra? Solo agradecerles, saludarlos a los hermanos latinoamericanos, congresistas que nos acompañan, saludarte, Claudia, por tu coordinación y tu predisposición. Decir 2 cosas nada más. La primera es que, tal cual como lo ha dicho el congresal Mesías, la celebración no puede ser la celebración de una celebración que esté ajena al pueblo. El pueblo entero tiene que salir a las calles y tiene que celebrar. Así fue nuestro bicentenario de 1810 y el de 1816, quienes somos de provincias lo celebramos más como hecho histórico, porque fue primero la declaración formal de la independencia y después fue la que terminó consolidando nuestro país federal, a diferencia de algunos de los países hermanos. No tuvo la gente en las calles. Y la verdad es que el país es de los pueblos. Así que yo lo que recomendaría o me gustaría como peruano que me siento, aparte de que me gustaría estar tomando un pisco en este momento con ustedes, lo que sí me gustaría decir es que espero las circunstancias siempre nos marcan y siempre son determinantes y nos va, porque me siento peruano, insisto, nos va a tocar vivir ese bicentenario con una situación de incertidumbre, con una situación de angustia de muchos de nuestros hermanas y hermanos, con una situación de
dificultades y restricciones económicas, y estas celebraciones, estas reflexiones que uno debe hacer en los aniversarios, tienen que ser una enorme inyección de ánimo y de alegría para celebrar a ese gran pueblo peruano, a esos grandes peruanos que han estado comprometidos toda la vida con las instituciones, con la democracia, con los derechos humanos, y espero poder estar acompañándolos para gritar juntos que viva el Perú. Muchas gracias, senador Mera. Muchas gracias por sus palabras. Doctor Jarpa, ¿desea agregar algo más? Muchas gracias. En primer lugar, nuevamente reiterar mi agradecimiento a la invitación que se nos ha hecho a compartir en este coloquio. Ha sido muy grato compartir con el senador Mera, con el congresista Mesías y con el congresista Rojas este conversatorio. Y para mí, Claudia, quiero dar las gracias también. Tienen mi correo, tiene el correo de mi jefe de gabinete. Trataremos de darle mayor información de las actividades que realizamos durante el aniversario, el bicentenario del año 2010, que también, como ya dije, nos tocó en unos momentos muy difíciles, porque habíamos sido asolados no solamente por el terremoto, sino que por un tsunami que trajo la destrucción de varias ciudades costeras. Entonces, efectivamente, nuestro primer objetivo en ese entonces era superar las dificultades que nos había dejado el terremoto, cosa que es similar hoy día a lo que está ocurriendo con el Bicentenario del Perú. Confío, como médico, que pronto tengamos la vacuna, porque si no, seguramente las circunstancias sanitarias que vamos a tener que celebrar el 15 de julio de 1821 van a ser muy difíciles. Estoy hablando en este caso, especialmente en mi condición de médico. Así que, y lo otro que creo que el rol que nos corresponde a los parlamentos en todo lo que es la integración latinoamericana es muy importante. De eso congresista Mesías y Claudia, yo agradezco. Soy un fiel, desde que soy parlamentario, he estado siempre en la Comisión de Relaciones Exteriores, me ha tocado presidirla, en más de una oportunidad he estado en Perú, precisamente cumpliendo funciones de la Comisión de Relaciones Exteriores, y siempre he sido muy bien atendido, y tenemos la gran ventaja, los parlamentarios, lo que yo denomino diplomacia parlamentaria. Nosotros podemos tocar los asuntos de forma mucho más abierta, mucho más amplia. Creo que esa es una tremenda posibilidad que nosotros tenemos y que nos obliga entonces a trabajar juntos. Creo que este conversatorio al cual nos ha invitado la Comisión Especial para la Conmemoración del Bicentenario del año que se hace el 15 de julio de 2021, sea el mayor éxito, y para eso, estimado congresista Mesías y estimada amiga Claudia, cuente con todo nuestro apoyo, tiene nuestros correos y toda la información que le pueda hacer llegar, se la haremos llegar. Ha sido un placer haber compartido este conversatorio con mis colegas parlamentarios de Colombia, Argentina y Perú, y precisamente creo que tenemos un tremendo desafío, que ya lo dije en mi intervención. Sí, lo que podemos hacer para reponer la hacienda Montalbán en la provincia de Cañete, que acogió desde el año 1823 hasta el fallecimiento en 1842 a nuestro máximo prócer Bernardo Higgins, como ya dije, gracias a la generosidad del Perú, él no tuvo necesidad de mendigar, ya que todo lo había entregado a través de su vida a nuestro país y a la independencia americana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jarpa. Finalmente, el representante Rodrigo Rojas, si desea añadir algo más. No, finalmente, Claudia, agradecerles infinitamente esta invitación, a ti por la coordinación de esta reunión, por supuesto a esta comisión especial conmemorativa del Bicentenario de Perú, reiterar nuestra disposición para acompañar todo este proceso. Bien lo decía el senador Mesías, para
contarles todos los insumos que hemos venido desarrollando desde nuestro país, desde Colombia, en lo que refiere a la ley bicentenario, en lo que refiere a la construcción y constitución de la Comisión Accidental de la Ruta Libertadora y por supuesto en todo lo que significó el desarrollo del Pacto Territorial Bicentenario, porque una de las conclusiones de este conversatorio debe ser que no nos podemos quedar en nuestras naciones con la importancia histórica de estos hechos, simplemente en actos conmemorativos, de recopilación histórica, sino también de reivindicación con nuestros territorios, y esto, por supuesto, refiere a inversión del Estado de cada una de nuestras naciones para con estos territorios donde se gestó esta gesta independentista. Entonces, por supuesto, estaremos muy dispuestos desde Colombia a acompañar todo ese proceso, a dar todos los insumos necesarios y una propuesta adicional y es, ¿por qué no pensar, ya que estamos aquí colegas de Argentina, de Chile y de Perú, en crear un metarrelato que genere identidad de nuestras historias para la identidad de todas nuestras naciones? Lo dejo como reflexión y ojalá podamos avanzar en ese sentido. Nuevamente, mil gracias, Claudia, mil gracias al senador Mesía y a todo el Congreso de Perú por esta invitación y siempre dispuestos y estaremos atentos para poder enviarles esos insumos acerca de lo que hemos venido o lo que hicimos en Colombia para que la conmemoración, además de los actos de celebración, de los temas conmemorativos, pasara también a obras reales que generaran desarrollo y bienestar a las poblaciones de los departamentos donde tuvo lugar esta gesta libertadora en nuestro país. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera hemos culminado una de las conferencias del Bicentenario, experiencias de congresos bicentenarios con los representantes de Argentina, Chile y Colombia. Agradecemos infinitamente su valioso aporte, así como también a las personas que se conectaron vía nuestras redes sociales y a los televidentes quienes nos sintonizaron a través del canal del Congreso de la República. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Muchas gracias. Cuídense mucho. Buenas noches, muchas gracias. Y Claudia tiene cualquier cosa que usted necesite, lo solicita, por favor. Muy bien, muy bien. Acá tenemos los contactos y vamos a comunicarnos con ustedes y vamos a hacer una ayuda a memoria para ver cómo podríamos apoyarnos, ¿no? Con el congresista Mesía que anotó todo. Claro que sí, Claudia. Siempre dispuestos. Chao. Cuídense muy bien. mucho. Gracias por la Descanso. invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.